Ricardo, buenos días, y además Omar Aguilar, qué gusto tenerte aquí, reportero del Grupo Fórmula. Buen día, Omar. ¿Qué tal, Ciro? Gracias, buenos días a ti y a toda la audiencia. Ricardo. Te platico, pues deportistas y entrenadores denuncian nuevamente casos de corrupción, desvíos, abusos y malos manejos de recursos federales dentro de la Comisión Nacional del Deporte. Grupo Fórmula posee, y bueno, aquí lo presentamos, copias de diferentes documentos, son comprobaciones, solicitudes, facturas por un total de 13,100,000 pesos. Los propios deportistas son los quienes nos proporcionaron estas facturas, estos documentos. Y bueno, te comento que esto es parte de la estrategia mediante la cual, bueno, algunos funcionarios, empresas fantasmas, directivos de federaciones están huachicoleando el presupuesto federal. La estrategia para desviar los recursos no es nueva ni es difícil, incluso ese esquema se ha repetido ya en varias ocasiones desde Bernardo de la Garza hasta Alfredo Castillo, y ahora está siendo investigada la administración de Ana Gabriela Guevara por parte de la Auditoría Superior de la Federación y también por la Secretaría de la Función Pública. Pero ¿han desviado estos 13 millones de pesos de dónde, de qué lugar a qué otro? Es un programa. Es un dinero que debió haber ido de dónde a dónde. Del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el FODEPAR, y está dirigido precisamente para las federaciones y que las federaciones determinen el uso y obviamente pues el uso para los propios deportistas y entrenadores. Ese sería el mecanismo. Del fondo a las federaciones. Del fondo a las federaciones. Y las federaciones a los atletas. Así es. Ese debería ser el destino. Exactamente. Sin embargo, en este camino... Sí. Es donde hay abusos por parte de los federativos, principalmente, quienes crearon 3 empresas irregulares, se ha especificado de esta forma, las cuales utilizan todo tipo de mecanismos para hacerse de los recursos, contratar algunos servicios de viajes, principalmente boletos de avión, traslados, hospedajes, comidas, etcétera, incluso hidratación de los propios atletas, inflan los precios y cobran las facturas. Las facturas son de 4 millones a veces para 2-3 giras, 2 millones para un evento representativo, incluso de los propios funcionarios de la CONADE. Tenemos registrados que por lo menos, por ejemplo, en el 2019, que es la administración de Ana Gabriela Guevara, se utilizaron estas empresas para el Campeonato Panamericano de Béisbol clasificado para los Juegos Panamericanos, la gira de preparación 2019, esto de tiro y caza, el World Cup de rifle y pistola en Nueva Delhi, India, la concentración en Múnich, Alemania, y bueno, una serie de eventos deportivos en todo el mundo donde fueron a través de estas empresas. Las empresas son, repito, irregulares, ya están siendo investigadas por la Función Pública y por la Secretaría de la Contraloría. Una de ellas es Edgar García Morales y Asociados. Este es su registro público de comercio. Está iniciada en Campeche, en Ciudad del Carmen, Campeche, y bueno, tiene una gran cantidad de actividades que realiza, pero no solamente es esa, hay otra que se llama Rental Car y una más que se llama Proyectos Científicos y Tecnológicos. Estas 3 principalmente, ya esta exposición del mecanismo la realizó Proceso en junio del 2019. ¿La revista Proceso? La revista Proceso expuso el mecanismo. Lo que los deportistas están haciendo es entregarnos todas sus comprobaciones que hicieron tanto la Federación y la Federación supuestamente a la CONADE, en las cuales se encontraron irregularidades. Ahora, a través de legisladores, de funcionarios, es como se detectó estas irregularidades, y finalmente la Función Pública inició, según un comunicado, 4 denuncias, pero hasta el momento, hasta la fecha, se han acumulado 8. Entonces, tenemos incluso las facturas que las podemos ver. A ver, vamos a verlas. Sí, las hemos estado proyectando mientras nos platicas, Omar, sí, en la pantalla. Preguntarte, ¿estos 13 millones de pesos son en un periodo de cuánto tiempo? Es solamente la administración de Ana Gabriela Guevara. Es decir, en el 2019. 2019, exclusivamente. La empresa con razón social que estamos viendo, Edgar García Morales, financió estos eventos con precios incrementados, elevados a los del mercado, sin licitación, y posteriormente envió esta factura, por ejemplo, que son de 4,658,000 pesos, para que el Fondo del Deporte de Alto Rendimiento pues se la recuperara. Ellos financian y posteriormente les hacen que paguen lo que gastaron. Quien fuera la metodóloga
de tiro con arco en el sexenio pasado y coordinadora de metodólogos de la 4T, Sofía García, denunció este hecho y es precisamente el expediente más grueso que tenemos, que realizó estos pagos por instrucción de Jesús Díaz Muñoz, subdirector de apoyo de alto rendimiento del deporte, y también de Israel Benítez, subdirector de calidad del deporte del actual CONADE. Estos son los funcionarios principales que están siendo acusados por parte de los deportistas y entrenadores, quienes están haciendo pues uso y abuso de los recursos que supuestamente tendrían que ser para los propios deportistas. Ese es un caso, pero tenemos documentados en este paquete aproximadamente 4 más, que es, por ejemplo, lo que pasa con en el caso de la Federación de Taekwondo. ¿Qué pasa ahí? También existe la misma mecánica, se incrementan los precios, y aquí hay una denuncia, incluso una denuncia anónima dirigida a la Cámara de Diputados, menciona cómo los hospedan en hoteles de mala calidad, tienen mala alimentación, pero las facturas salen excesivamente incrementadas, elevadas. Y estos, la empresa con los federativos son los que cobran Eso los es taekwondo. recursos. ¿Qué más? Tenemos tiro con arco. Sí. Tenemos tiro con arco, incluso el caso específico de la medallista María del Rosario Espinosa, quien esto ya lo ha hecho público. María Rosario Espinosa es taekwondo. También, quien ya lo ha hecho público, y aquí acusa a la empresa Proyectos Científicos Tecnológicos por un monto de 2 millones, siendo que la metodóloga, que es la especialista quien determina cuál es la cantidad y la calidad de los eventos, especificó los gastos en 1 millón. Es decir, ahí hay un desvío o un incremento por 1 millón también. Entonces, son diferentes casos, es una estrategia hormiga la que están utilizando, pero bueno, en suma, este es solamente una muestra de 13 millones, pero obviamente se repite esto en la CONADE en muchas áreas. Pues qué interesantes documentos los que has conseguido, Omar. Sobre todo en un año, hablábamos el otro día con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, que no hay presupuesto del gobierno federal para enviar a la delegación de 150 atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio. Se hablaba de 20 y tantos millones de pesos que necesitan, 12 millones que urgían para comprar los boletos, y escuchamos estas. Bueno, continuamos. ¿En qué nos quedamos antes de ir al corte, Omar? Fíjate, Aguilar. Ciro, en otro caso también muy importante, incluso también tenemos las gráficas que podemos mostrar a la audiencia. Es el caso de la falta de pago de servicios deportistas de la Selección Nacional de Esgrima para el Campeonato Mundial de Bulgaria, también en el 2019. En este lugar también se utilizó la misma mecánica, que fueron autorizados por Jesús Díaz Muñoz, y bueno, se ve ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos atletas? Fueron un total de aproximadamente 15 atletas de la Selección Nacional de Esgrima. Tuvieron una cantidad de recursos de 4 millones, pero está sobreestimado el precio. La metodóloga también utilizó el mismo mecanismo y lo calculó en 2 millones, es decir, ahí hay un desvío de 2 millones también aproximadamente, y bueno, son una infinidad de casos similares. Repito, es la misma estrategia que están utilizando en diversas áreas. Tengo también aquí, por ejemplo... Eso es corrupción. Sí, totalmente. Eso es corrupción, totalmente. hay que decirlo tal cual. Y tendría que intervenir, que ya lo está haciendo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. A ver, después de 8 meses de investigación, hasta el momento no han arrojado ningún resultado. ¿Cuándo empezó a investigar la Secretaría de la Función Pública? En abril se dieron las primeras investigaciones. ¿Y sabes que están investigando o dicen que están investigando? No, la propia Secretaría de Función Pública emitió un comunicado donde menciona que tenían 4 averiguaciones abiertas. Desde abril. Desde abril. ¿Y hasta la fecha? ¿Estamos, Ricardo? Me parece que en enero. En enero, abril, enero son 8, casi 9 meses. Exactamente. Hasta la fecha ya se han acumulado otras 4 que, repito, están tratando de resolverse en la propia función pública. Y no solamente es el dinero, Ciro. Los propios deportistas se quejan. Tengo un anónimo, es lamentable, pero es un anónimo, donde dice: me he tomado el atrevimiento de escribirle las siguientes líneas con la finalidad de narrarle una serie de abusos y maltratos que sufrieron integrantes del equipo de esgrima que participaron en la competencia internacional de la especialidad en Europa, mismas que resultaron con molestias para todo el grupo y con la federación. Es importante señalar que el enojo de los atletas viene desde hace tiempo, ya que nunca se les avisa a tiempo de nada, a los entrenadores tampoco, y además no hay ningún plan elaborado de las competencias. Menciona un caso específico.
Dice, los viajes eran en la madrugada con escalas en varias horas para llegar después de las 12 a.m. y al día siguiente competir a las 8. No puede ser. Los tenían en un hotel que estaba bien, pero con 2 camas para 4 personas amontonadas y con todo el equipo de esgrima sin espacio para nada. No puede ser. 2 camas para 4 personas. Para 4 personas. Esta es parte, por ejemplo, se puede mencionar que está totalmente desacreditado la cuestión de los recursos, del dinero, del presupuesto, pero a la hora de bajar estos servicios a los atletas, pues también los afectan porque pues tienen que llegar descansados a las competencias para tratar de... ¿Y sabrá de esto plenamente Ana Gabriela Guevara? Ella que fue atleta de alto rendimiento, una gran figura, una atleta de calidad mundial, sabrá que gracias a lo que tú presentas como hechos de corrupción, viven tan mal, viajan tan mal los atletas mexicanos. Se supone que Ana Gabriela Guevara está ya enterada de todo esto, porque no ha ha dicho sido nada. Público, pero no ha dicho nada. Hubo una comparecencia de ella ante la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, donde se le expuso estas situaciones y se limitó a decir que van a ser investigados. No, pues decir van a ser investigados a estas alturas significa que no hacen absolutamente nada. Bueno. Así es. ¿Y sabes si ha mejorado la situación después de que se comenzó a ser público esto? Hemos estado en contacto con los propios deportistas y son los que nos han mencionado que todo continúa igual, e incluso con la desaparición de el equipo de metodólogos, esto ha empeorado porque era la única forma en la cual los deportistas podían tener un contacto directo con la CONADE, pero a través de alguien que sea técnico, que sea especialista. Ahora con los funcionarios pues solamente tienen que ver con cuestiones administrativas. A manera de resumen, Omar, hablas de 13 millones de pesos, un poco más de 13 millones de pesos desviados durante el 2019, y las federaciones los deportes involucrados son taekwondo, tiro con arco y esgrima. Sí, las que tenemos documentadas son 3. Pero hay algunas quejas de que esto se traspasa también al deporte de personas con diferentes capacidades y otras áreas. ¿Y qué te dicen los atletas, los deportistas con los que hablan sobre pues el año, que es importantísimo, que es un año olímpico? ¿Qué te dicen sobre sus preparativos, sobre cómo los están apoyando en este año? Precisamente para poder lograr llegar a la cuestión olímpica que viene próximamente, tiene que incrementarse el número de eventos. Entonces esto se puede incrementar en el 2020 si no tiene una solución, si no entra realmente a resolverse la situación de estas empresas que son las que están guachicoleando el presupuesto federal. Bueno, ¿cómo le damos seguimiento a este caso? Vamos a seguir no dejarlo contacto. Aquí. Digo, la exposición ha sido muy buena, pero ¿qué sigue? Podemos buscar a los propios deportistas, si tú gustas. Adelante, hacemos el contacto directo contigo, como parte del programa, si se puede y si quieres. Con mucho gusto, y vamos a buscar a los propios directivos, quienes hasta el momento no han dicho nada de la federación. Van a decir que están investigando. Eso sí. Que a estas alturas es poco más que buenos deseos, ¿no? Ya los atletas mexicanos, no sé cómo son los ciclos, pero deberían estar comenzando la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos, que son en julio. Empiezan Tokio 2020, pero no recuerdo en cuál. Julio y agosto, ¿no? Julio y agosto. No sé, los deportes deben tener calendarios distintos cada uno de ellos, pero pues ya deberían estar en pretemporada, no sé, o cómo se llame ahora, para los Juegos Olímpicos. No falta tanto. Así es. Bueno. Vamos a darle seguimiento, Ciro, y vamos a traer incluso a los propios testimonios de los deportistas. Y vamos a ver cómo también, ojalá podamos ver cómo manda el deporte mexicano a los atletas a los Juegos de Tokio. No van a salir ahora con que es la austeridad. No puede haber atletas ricos con pueblo pobre. Así es. Y a ver si no van con tenis con hoyos, ¿no? Muchos de ellos incluso hacen cooperachas, hacen vaquitas para conseguir recursos. Bueno, sí, nos han dicho aquí. El propio presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla nos ha dicho que ya no esperan financiamiento público, pero él hablaba de unos 20 y tantos millones. Eran 24 millones de pesos que estaba solicitando la iniciativa privada, porque desde el gobierno federal habían dicho que no iba a salir ni un solo peso
para las asociaciones civiles, una de ellas el Comité Olímpico Mexicano, pedía 24 millones de pesos, 12 con mucha urgencia para poder pagar los vuelos de los atletas y de toda la delegación que van a ir a Tokio. Tokio empieza el 24 de julio y termina el 9 de agosto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Omar. Le seguimos. Estamos al pendiente. Gracias, Ciro. Ricardo. Buen trabajo. Sí, yo diría excelente trabajo, pero es el inicio de un trabajo. Vamos a ver cómo va caminando todo esto, porque además aquí sí hay, como dicen ustedes, un deadline, que son los Juegos Olímpicos. Sí, una fecha fatal. Sí, cómo van a llegar los mejores atletas mexicanos a los Juegos Olímpicos. Esperemos que lleguen bien. Van a salir los defensores de todo lo que hace este gobierno, decir, pues es que antes tampoco iban muy bien. Bueno, si antes no iban bien, ojalá no vayan peor ahora a estos juegos, ¿no? Y luego no ganan y todo el mundo, es que qué malos atletas, qué mala organización. Se hace todo un escándalo, unos cuantos días, unas semanas, y luego se olvida el tema. Y 3 o 4 años después, regresas y se sigue siendo bastante lamentable y triste el estado de la organización del deporte en México. La administración de Alfredo Castillo también tiene investigaciones abiertas, sí, prácticamente por lo mismo. Es decir, hubo continuidad en este tipo de hechos de corrupción. ¿Y tú dices que esto es corrupción? Totalmente. Para no darle vuelta. Así es. Incluso ese desvío de recursos, manejo indebido, corrupción. Alguien está robando dinero que debería ser para el deporte de alto rendimiento, para las condiciones de trabajo de los atletas de alto rendimiento. Alguien está robando el dinero en estos tiempos donde ya no hay corrupción. Según el presidente, está tomando el dinero, está robando dinero que debería ser para la buena preparación de los atletas. Muchas gracias, Omar. Nos vemos, ojalá nos veamos pronto aquí. Claro que gracias. Sí.